Ay, no me habían dicho nada. Yo he leído todo el cuento. He leído todo el cuento y recién me dicen que no se escucha. A ver, si estaba mal conectado el auricular. Bueno, todos hemos leído Yakumama entonces, ¿no? Ah, ya, no se preocupen. Entonces, todos hemos leído de manera silenciosa. Entonces les decía que todos en algún momento hemos escuchado hablar o hemos leído la famosa historia de Yakumama, ¿no? Eso es lo que justamente les estaba contando, esta bella historia de esta gran boa. Muy bien, entonces maestro, pregunta número 1. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del cuento. ¿Cuál de las siguientes es apropiada para conseguir ese propósito? A, B o C. ¿Cuál será la respuesta? A, B o C. Muy bien, ya tenemos una respuesta. Muy bien, tenemos la A también de la maestra Susana. Tenemos la C. Muy bien, entonces tenemos la B. Uy, tenemos 3 respuestas. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, estimados maestros, cuando tenemos este problema, cuando tenemos varias respuestas? A ver, díganme ustedes. Cuando tienen esa duda, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, cuéntenme. Es algo que también nosotros solemos hacer. Responder a la pregunta. Muy bien, maestro Hernán. Vamos a responder a las preguntas para de esa manera corroborar cuál es la respuesta correcta. Muy bien, entonces tenemos que regresar al texto. Ujú. Muy bien. Primera pregunta. ¿Por qué el niño batió las palmas y gritó alborozado? A ver, esta, esta respuesta la puedo encontrar en el texto. ¿Cuál es? ¿Por qué el niño batió las palmas y gritó alborozado? ¿Cuál fue la causa? ¿No? Cuando la espléndida bestia vino a su llamado. Esa fue la causa. Esta es la respuesta, estimados maestros. Esta es la respuesta de la A. Entonces, si yo encuentro aquí la respuesta, ¿qué tipo de pregunta será? Literal, muy bien. Entonces descartamos la A, ¿no? Porque la respuesta la hemos encontrado aquí. Ujú, literal. ¿Quiénes se enfrentaron por el niño? ¿Cuál sería la respuesta, estimados maestros? ¿Quiénes se enfrentaron por el niño? El tigre y la anaconda, muy bien. ¿Y hay alguna parte del texto que me diga que fue por el niño o es que yo lo tengo que deducir? Porque en la pregunta 1 yo lo he encontrado aquí. Ahí está la respuesta. ¿En alguna parte del cuento yo podría hallar la respuesta? No.
hay que deducir, porque si yo busco y vuelvo a leer, no voy a poder encontrar la anaconda y el tigre se pelearon por el niño, o sea, no hay. Yo lo deduzco a partir de ciertos elementos que hay en el texto, ¿no? La C. ¿Crees que un niño de la selva puede tener como mascota una boa? Entonces, en este caso, como también lo han mencionado en el chat, se está hablando de una pregunta más reflexiva. Entonces, aquí les he puesto, están viendo en pantalla una imagen que pertenece a un video que también lo hemos visto, si mal no recuerdo, la semana pasada. Un video muy explicativo sobre lo que es la inferencia. Y rescaté esta parte que sí es muy importante, ¿no? Que no debemos confundir conjeturas con inferencias. La inferencia tendrá sustento en la información explícita del texto. Yo tengo que buscar aquí información explícita. Muy bien, para mí la boa y el tigre se enfrentaron por el niño. Yo lo deduzco así. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Porque la boa preservó al niño. Quiere decir que la boa está protegiendo al niño y se está enfrentando por el niño. Entonces, esta información explícita me sirve a mí para poder deducir. O sea, no es que también uno deduzca porque sí, o sea, tiene que tener hechos concretos, hechos claros, porque quizás yo podría decir, el tigre se quería vengar de la boa. O sea, no se enfrentaron por el niño, sino porque el tigre quería matar directamente a la boa. También podría ser una deducción, pero ¿qué elementos del texto a mí me dan a entender que esa podría ser una alternativa de deducción? Entonces, a eso se refiere la inferencia. En el caso de la conjetura, tiene que ver con eh, una posición que ya tiene el lector, ¿no? Tiene que ver con nuestros conocimientos previos, con nuestra forma de ver el mundo, con nuestros valores, con nuestra formación. Al emitir nosotros una conjetura, ya no solamente nos basamos en la parte explícita del hecho en sí, sino yo ya saco o ya formo una opinión, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo veo dos hombres besándose en la calle. Ya muy bien, yo infiero que ellos son homosexuales, pero mi conjetura es que eh, es perjudicial la homosexualidad al ver dos hombres besándose. Entonces yo ya saco una conjetura a partir de mis conocimientos previos y mi forma de ver el mundo. Entonces, para sacar una conjetura, yo tengo necesariamente que pasar por una inferencia. Y antes tengo que haber hecho una parte, una comprensión explícita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso de la C, que dice, ¿crees que un niño de la selva puede tener una mascota como una boa? Entonces, esta pregunta da pie a que yo, a partir de mis experiencias previas, yo puedo decir, yo, persona de la costa, digo, no, jamás. Persona de la selva, sí, podría darse. Entonces, va a depender mucho de la concepción que tengo del mundo. Por lo tanto, no puede ser la C, sino vendría a ser la D. Si no quedó claro, por favor, estimados maestros, con confianza, escríbanlo por el chat. ¿Cuál de las siguientes ideas se presenta de manera explícita en el texto? A, B o C. A, B o C.
Ujú. A ver, podemos ver. Muy bien. A la vez que hay en la respuesta, también, estimados maestros, vayan ustedes identificando qué tipo de preguntas son las demás alternativas. Buenas noches, maestro Luis. Ujú. Muy bien, a ver qué nos dicen nuestros demás maestros. Ya somos 20 maestros que estamos conectados en línea. A y C son inferenciales, mis nuestro maestro. Uy, maestro cero, sí, por favor. Muy bien, A y C son inferenciales. Muy bien, entonces, como ya habíamos dicho al inicio, hay que corroborar con el texto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar al texto. Para la mayoría, la respuesta es la C, perdón, la B. Entonces, vamos a corroborarla. Muy bien. Genaro consideraba a Yakumama como una guardiana. Creo que nadie ha marcado la A. Ya. B. El padre regresó luego de 6 horas. A ver, esto debe estar aquí. A ver, cuando 6 horas más tarde, entonces, ajá, muy bien, maestra Lucero, maestra, muy bien. Entonces, aquí está la respuesta, estimados maestros. Por lo tanto, la B es literal, ¿no? La encuentro aquí de manera explícita. Y en el caso de la A y de la C, Genaro consideraba a Yakumama como una guardiana. Muy bien, ¿qué elementos ustedes, maestros, qué elementos explícitos han encontrado en el texto que les permita a ustedes deducir que Genaro consideraba a Yakumama una guardiana? Ujú. Acá les estoy mostrando el texto para que lo revisen. ¿Qué elementos del texto ustedes le hacen deducir que Genaro consideraba a Yakumama como una guardiana? Ujú. Y aquí. Ah, sí, maestro Luis, justamente comentábamos hace un momento de que ese es un texto muy conocido porque lo hemos leído en nuestros libros de textos de la primaria. Ah, muy bien, maestro Hernán, cuando se le compara a la boa con un can. Perfecto, eso está por aquí, si no me equivoco. Mm, bueno, acá dice como un perro doméstico, pues en realidad era el can, ¿no? Y la criada de los niños salvajes. Entonces son elementos que a mí me hacen deducir de que se le consideraba como una guardiana. Y la tristeza embargaba a Genaro por la muerte de Yacumama. ¿Qué elementos a ustedes les hacen pensar de que Genaro se sintió triste o que la boa había muerto? Porque explícitamente no dice que la boa ha muerto. ¿Qué elementos en el texto encuentro yo que me puedan ayudar a deducir?
Ah, bueno, acá dice fauces muertas, sí, pues sí. Ujú. Cuando dice pobre Yacumama, ¿no? Ahí se siente, dice, murmuraba y gemía, ¿no? Entonces, si él estaba gimiendo, yo puedo deducir que se encuentra muy triste, muy bien. Entonces, esa es la forma, estimados maestros, cómo tenemos que trabajar la inferencia y cómo también lo podemos trabajar en el aula con nuestros estudiantes. En el caso de la parte literal, que vendría a ser también la parte explícita, son los elementos que se encuentran en el texto, que lo podemos encontrar de manera también como una paráfrasis. Recordemos que hay dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva. La mecánica es la que comúnmente se utiliza, ¿no? Que es el cambio de dos o más palabras. Recordemos que la paráfrasis es volver a, a comprender el texto, pero le cambiamos solamente algunas palabras que digamos, hace más comprensible el texto. En el caso de la paráfrasis constructiva, el cambio es casi en un 80%, ¿no? Se cambia casi todo el texto, pero obviamente sin perder el propósito, ¿no? Pero sigue siendo una paráfrasis y pertenece también al nivel literal. Entonces no se olvide que cuando ustedes le piden a sus estudiantes que hagan una paráfrasis, están trabajando el nivel literal. Dos estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos. Américo. Considero que Genaro es mal padre, ya que dejó a su hijo sin la supervisión de un adulto. Belén, deberíamos tener en cuenta el contexto cultural para poder afirmar. ¿Qué nivel de lectura se observa, estimados maestros, entre los estudiantes? A, B o C. Ujú. Muy bien. Ujú. Entonces creo que aquí todos estamos coincidiendo, ¿no? Después de la explicación que hemos tenido al inicio sobre la inferencia y la reflexión, que me parece que tenemos ya la idea más clara. Y efectivamente la respuesta es la C, ¿no? Ya que Américo está sacando una conjetura, ¿no? De lo que ha podido leer. Y a la vez está trabajando una inferencia al decir dejó a su hijo sin la supervisión de un adulto. Esa es una inferencia. Y a partir de esa inferencia es que él puede sacar una conjetura. Y Belén, pues sí, tiene razón. Hay que ver el contexto cultural también para poder eh, tener una opinión. Eso es muy cierto, ¿no? Hay que ver el contexto sociocultural para poder emitir una opinión. Muy bien, estimados maestros. Cuatro. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto mediante la reflexión sobre su contenido. ¿Cuál de las siguientes preguntas logra su propósito? A, B, o C.
Muy bien, tenemos una respuesta. Ah, nos dicen nuestros estimados maestros. ¿Qué dicen nuestros demás maestros? Muy bien. El sentido global, claro, para tener un sentido global del texto tendríamos que hallar primero el tema. Ujú. Muy bien, entonces vamos a revisar las respuestas, porque las respuestas también nos van a ayudar a tener una idea más clara de lo que estamos buscando. Muy bien, entonces regresamos al texto. ¿Por qué el narrador denomina a Yakumama como una madre bárbara? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el narrador denominaba a Yakumama como una madre bárbara? Ay, maestro, ¿cuál es la respuesta? A ver, maestros, respuestas. A ver, ¿por qué el narrador denominaba a Yakumama como una madre bárbara? Estimados maestros, quienes han marcado la A, espero sus respuestas. A ver, porque en el texto lo dice. A ver, ¿dónde está? Porque se sacrificó al proteger al niño. Ya, porque en el texto lo dice. A ver, vamos a ver acá dice. Como una madre bárbara, la boa preservó primero al niño, derribándole delicadamente en un rincón de la cabaña. Claro, porque protegió al niño, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta está aquí, ¿no? Aquí está la respuesta. ¿Por qué el narrador denomina a Yakumama como una madre bárbara? Porque preservó primero al niño, o sea, lo protegió. Exacto. Entonces, por lo tanto, ¿qué tipo de nivel, de qué tipo de pregunta es, estimados maestros? Literal. Ujú, estamos ante una pregunta literal, maestros. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice la B? ¿Cuál era el motivo de dejar solo a un niño de 7 años? Ujú, pero estamos en la número, la B. ¿Cuál era el motivo de dejar solo a un niño de 7 años? ¿Cuál será la respuesta? Ujú.
¿Cuál era el motivo de dejar solo a un niño de 7 años? Ujú. Porque el padre iba a buscar alimento. Ujú. Claro, porque se iba a buscar alimento. Muy bien. Entonces, ¿estamos ante una pregunta literal o inferencial, estimados maestros? Inferencial, muy bien, inferencial, maestro Eber, ¿no? No lo dice específicamente, ¿no? No dice, Genaro Alivián fue dejar a su hijo porque faltaban provisiones. Dice, vio con sorpresa que las provisiones y las balas se acababan. ¿Cómo dejar solo a su hijo de 7 años? O sea, yo deduzco que él tenía que necesariamente dejar a su hijo solo para ir a buscar la comida, ¿no? Y las balas que le faltaban. Entonces, estamos ante una pregunta inferencial. Muy bien. La B. ¿El padre sentiría preocupación por dejar a su niño? Ujú, a veces sí, por ahí. Ujú. Y según el texto, sí, ¿no? Sí sentiría preocupación. Y en realidad está en todo el texto em, que nos dice que el niño que estaba buscando a Yakumama, que prefirió no alejarse, ¿no? Pero en este caso la pregunta vendría a ser reflexiva. ¿Por qué? Porque podría haber otro niño que dijera no, como en el caso que pasó hace un momento, ¿no? Es un mal padre. Si dejó a su hijo es porque no sentía preocupación. Entonces ya uno empieza a reflexionar por la pregunta, ¿no? Con la pregunta, ¿realmente sentiría preocupación? Y si fue así, ¿por qué dejó a su niño? ¿No? Entonces, ahí, en ese sentido, esa pregunta me permite reflexionar. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la C. Ujú, muy bien. Entonces, dentro de la comprensión del texto, maestros, dentro de la comprensión de los textos, como ya lo hemos venido diciendo, pero recuerden ustedes que en la repetición también se asienta el aprendizaje, entonces por eso que lo volvemos a repetir. En una comprensión de texto sí es importante identificar cuál es el tema. Y eso lo voy a poder hacer a partir de la siguiente pregunta. ¿De qué se habla en el texto? Ahora, para yo poder responderme esta pregunta, tengo que leer necesariamente todo el texto. Tengo que comprender párrafo por párrafo. Tengo que sacar el subtema de cada párrafo. Y de esa manera yo voy a poder deducir de qué se está hablando en el texto, ¿no? Y también me va a ayudar a encontrar la idea global del texto. Dentro también de la comprensión, una vez que yo hallo el tema, puedo hallar la idea principal. ¿Qué se dice sobre el tema? ¿No? La idea principal es aquella idea que se encarga de ampliar la información, de ser más detallada y más profunda, a diferencia del tema. En el caso de la idea secundaria, eh, definitivamente que sabemos que es una información complementaria, que se encarga de poder ampliar lo que me dice en la idea principal. Entonces, las ideas secundarias realmente cumplen una función muy importante porque permiten ejemplificar, permiten describir, permiten conceptualizar, ¿no? Son las ideas que sirven de base para la idea principal.
Entonces, estimados maestros, yo les pregunto, ¿cuál será el tema de la lectura que hemos leído de Yakumama? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se habla en el texto? Ujú. ¿De qué se habla en el texto? Ujú. Ya, muy bien. El rol protector de la boa, del amor de Yakumama hacia el niño, de una boa que protege a su niño. Recuerden que el tema es un sintagma nominal, ¿no? Ujú. Entonces, sí, si nosotros resumimos, estamos hablando de Yakumama, perfecto. Pero específicamente, ¿qué se está hablando de Yakumama? Exacto, como dice el maestro Hernán, se está hablando de Yakumama. ¿Y qué es específicamente lo que se dice de Yakumama? La maestra Yesenia dice la protección. Podemos colocar ahí de repente la protección maternal de Yakumama. O también podríamos decir el sacrificio de Yakumama. También, si queremos ser mucho más específicos, podríamos decir el sacrificio de Yakumama. El sacrificio y la valentía de Yakumama. Es así. Entonces, yo cuando leo ese tema, entonces digo, ah, ya, este texto va a hablar de Yakumama y sobre lo que hizo, que fue la protección maternal, el sacrificio de Yakumama, la valentía de Yakumama. Entonces ya me da una idea mucho más específica. Entonces yo teniendo el tema, ¿cuál será la idea principal? O sea, ¿qué se dice sobre el sacrificio de Yakumama? ¿Qué se dice sobre la valentía de Yakumama? ¿Qué se dice sobre la protección maternal de Yakumama, estimados maestros? Los leo por el chat. Ujú. Ya, muy bien. Fue un acto, hay que redactarlo, ¿no? Yakumama, hay que redactarlo como una oración. Recuerden ustedes, maestros, que la idea principal es una oración. El sacrificio de Yakumama logró proteger la vida del niño. Ya, muy bien, sí, el sacrificio. Entonces ya lo estoy convirtiendo y estoy ampliando el tema, ¿no? El sacrificio de Yakumama logró proteger al niño. Muy bien. Yakumama, el maestro Luis nos dice, es como una madre que da la vida por su hijo. Ya, pero hay que convertirlo en una idea principal, ¿no? Yakumama dio su vida eh, por proteger al niño, por ejemplo, ¿no? Ujú. El sacrificio a capa y espada de Yakumama en defensa del niño, ya, ¿no? Muy bien. Ujú, ujú, muy bien. Entonces, miren, ese es... Disculpe, Sí, maestra, adelante. sí, en la idea principal que ha colocado Yesenia, el sacrificio a capa y espada de Yakumama en defensa al niño, eh, ahí hay un verbo, o sea, para que pueda sonar como una idea principal, que funcione como verbo. ¿Verdad, no? Sí, sí, maestra, usted tiene toda la razón. No hay un verbo. Tendría que haber un verbo. Sí, 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 perfecto, maestra. Mire, gracias. No nos hemos dado cuenta. Tendría que haber un verbo, si no se quedaría como un tema. Podría ser un tema. Gracias.
Ujú. Ya ven, yo veo tantas respuestas que a veces no me doy cuenta. Gracias a la participación de ustedes, sus aportes, que podemos revisar bien. Ujú. Se nos pasó. Muy bien. Gracias, maestra. Perfecto. Entonces, miren cómo estamos perfeccionándonos más en estos conceptos del tema y la idea principal. Ujú. Muy bien. Por ahí escucho gol. Por ahí escucho gol. Los profesores varones creo que no están, solamente están participando mujeres. Están con un ojo en el partido y el otro ojo en la computadora. Entonces, como les había dicho, estimados maestros, es muy importante para que nosotros podamos hallar el tema, hallar los subtemas de cada párrafo. Ujú. Sí, pues sí, todo porque es el Día del Padre, son las previas para el Día del Padre. Yo les comento que me fui hace unas horas, un par de horas a Plaza Vea, y ni se imaginan de la cantidad de cerveza que sale por estos centros de establecimientos. No sé, Dios mío, de verdad que no sé qué pasará el domingo. Recuerden que el lunes hay que trabajar, maestros, por favor. Gaseosa, gaseosa. Entonces, en el caso del tema, sí es preciso que cada párrafo eh, sea identificado el subtema. Para esa manera, yo poder ver cuál es esa temática transversal de todo el texto, ¿no? Porque, por ejemplo, quizás algún profesor me hubiera podido decir, el tema es Genaro Valdivian y su hijo. Podrían haber dicho eso, pero como se ha realizado una lectura del texto y se ve que Yacumama es la que aparece en todos los párrafos, entonces ya Genaro Valdivian pasa a un segundo plano y no sería el tema, sino que el tema sería Yacumama. Por eso es muy importante que mientras yo voy leyendo, voy identificando cuáles son los subtemas que conforman cada párrafo. Ujú. Bien, acá les estoy dejando más información, estimados maestros, sobre las ideas principales, ¿no? Y las ideas secundarias. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño texto. El título en el libro Bruño era Yacumama. Sí, Bruño, ahí sí, ahí en ese libro que nos repartía el Estado, me acuerdo, sí, sí leíamos. Yo recuerdo mucho que en los libros del Estado venían muchas historias andinas, muchas historias andinas, realmente muy bellas. Me apena mucho no haber podido guardar esos libros, pero ahí yo leí y recuerdo con mucho cariño poemas de Manuel González Prada relacionadas al indio, Paco Yunque, César Vallejo. O sea, todas las lecturas estaban orientadas hacia el tema del indio, de la sierra. Muy, muy, muy bonitos libros. Entonces, maestro, después de haber hecho un remember, tenemos aquí un párrafo en el que está resaltada la idea principal. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre. Esta oración está hablando de los mosquitos. Pero también introduce una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergias, la cual se manifiesta a través de la roncha y la picazón. Se está hablando de los mosquitos. Entonces, es lo que está en blanco, vendrían a ser las ideas principales, las ideas, perdón, secundarias. Muy bien, 5. La docente está pensando en alguna actividad que le permita asegurarse que los estudiantes comprendieron el cuento. Teniendo en cuenta que esta actividad debe ser de alta demanda cognitiva, a continuación presentamos algunas propuestas. ¿Qué actividad será la más adecuada, estimados maestros, para que logre su objetivo? 1, 2 o 3.
Ujú. Vale, tenemos ya 5 respuestas. Ya habíamos conversado también sobre este tema de alta y baja demanda, ¿no? Ujú. Sí, y efectivamente, estimados maestros, acá no hay lugar a dudas. La respuesta sería la C, 5C. Y es justamente gracias a esta taxonomía revisada por Bloom que nos dice o que nos da información sobre cuáles son los niveles de complejidad que le podemos dar a nuestros estudiantes para el logro de sus aprendizajes. Tenemos aquí entonces que dentro del nivel inferior está esta parte de recordar, de memorizar, ¿no? El memorizar ha dejado de ser el fin de un propósito de aprendizaje y ha pasado a ser parte de un proceso. O sea, no es que tampoco le digamos a los chicos que no memoricen, o sea, memorizar es parte de la adquisición del aprendizaje. Pero lo que sucede es que antes evaluábamos la reproducción memorística como parte del logro de sus aprendizajes. Entonces, eso es lo que ha cambiado. ¿Pueden formar parte del proceso? Sí, pueden formar parte del proceso. Por ejemplo, mi producto final podría ser la declamación de un poema, ¿no? Pero dentro del proceso, el estudiante va a tener que memorizar el poema, pero yo no voy a evaluar solamente la memorización del poema, sino que voy a evaluar el trabajo de los recursos no verbales, paraverbales, entonces ya se hace mucho más complejo. Y dentro del nivel superior, en más alto, tenemos pues la parte de crear. Y justo conversábamos con un grupo de maestros que la educación está cambiando, maestros, a pasos agigantados. Tenemos estudiantes que están en un nivel eh, diferente al nuestro. Mientras nosotros enseñamos A, ellos ya están en B. Entonces, mientras nosotros enseñamos de repente operaciones básicas, ellos ya están creando fórmulas. ¿Por qué lo digo? Porque la inteligencia artificial está formando parte ya de la educación y sobre todo de los estudiantes, que a ellos se les tiene que pedir, sobre todo, que creen algo. Y al momento de que ellos creen algo, es que están utilizando todos los procesos cognitivos que tienen. Ya no se les puede pedir eh, productos tan sencillos o de bajo nivel, porque ellos lo toman como aburrido. Ellos necesitan ser retados. Y en ese reto es que ellos pueden trabajar eh, todas sus todas sus formas. Hay una palabrita que también estábamos viendo en una capacitación que voy a dar, que es sobre los textos multimodales. Los textos multimodales son aquellos textos en los que intervienen los sentidos del olfato, de la vista, del tacto. Entonces los estudiantes tienen que empezar a crear, a retarse, teniendo en cuenta todos sus sentidos maestros. Entonces, tener un estudiante sentado en el aula, para ello es súper aburrido, súper aburrido. Exacto, por ejemplo, si ustedes le mandan a hacer un cuento, ellos fácilmente lo encuentran en la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo cuántos alumnos no he encontrado con el celular y con Sisi, ya haciéndole la tarea. Entonces, con ellos hay que trabajar
más allá de lo que la inteligencia artificial les puede dar. Y ahí sí, la taxonomía de Bloom entra a tallar y los trabajos de alta demanda. Muy bien, los estudiantes van a elaborar un folleto para invitar a la comunidad educativa a la presentación del proyecto. En este marco, sí, la verdad, si ustedes no lo tienen, maestros, revisen así, sí. A mí me parece muy interesante. Yo también he sacado información de inteligencia artificial y realmente me ha ayudado un montón. Entonces también hay que probarlo. En este marco, un grupo de estudiantes ha elaborado un borrador del texto de invitación que se incluirá en dicho folleto. A toda la comunidad educativa, los estudiantes de cuarto grado quisiéramos presentarles un proyecto que tiene como objetivo crear conciencia sobre el tratamiento de la basura en la comunidad. Queremos invitarlos a la institución educativa el martes 15 de agosto desde las 9 a.m. El ingreso es totalmente gratuito. Es muy importante para nosotros que el mensaje que queremos dar llegue a la mayor cantidad posible. Los esperamos a todos en la fecha indicada. Saludos cordiales, cuarto grado de la IE, C. Online. Muy bien. Así es, maestra, sí, sí. Maestra, sí, ya ves, me quedo maestra Yesenia. Maestra Yesenia, sí, pues usted sí. No me había puesto a pensar, pero tiene razón. Le voy a empezar a contar mis problemas. Así nos ahorramos terapia. Interesante. Muy bien. El docente desea darles alcance sobre algunos puntos sobre la redacción de su indicación. ¿Cuál de ellos debe priorizar, estimados maestros? A, B o C. A, B o C. Muy bien. C. Uy, tenemos tres respuestas. C, A, B. C. Ujú. A ver, vamos a ver. Vamos a ver entonces, estimados maestros, los errores de este texto. Volvemos al texto. Vamos a revisarlo. Maestro, sí, me dice ya, vamos a comprobar. A ver, vamos a comprobar si lo que dice sí es cierto. A ver, hay error en la parte ortográfica, en especial en las comas. Vamos a ver. Los estudiantes de cuarto grado quisiéramos, acá por ejemplo le falta una tilde, presentarles un proyecto que tiene como objetivo crear conciencia sobre el tratamiento de la basura en la comunidad, ¿no? Queremos invitarlos a la institución educativa el 15 de agosto desde las 9 a.m. El ingreso es totalmente gratuito. Es muy importante para nosotros que el mensaje que queremos dar llegue a la mayor cantidad de personas posible. Ya. Estimados maestros, ¿ustedes consideran que aquí le falta coherencia? Entendemos por coherencia que las ideas tienen que estar enlazadas entre sí y que si una oración es redundante o si una oración hay digresión o si en una oración hay vacío, entonces sí estamos hablando de una falta de coherencia.
Entonces, estimados maestros, ¿ustedes ven en este texto que hay digresión, hay vacío o hay redundancia? Muy bien. No, no hay coherencia. Perdón, no hay coherencia. No hay coherencia por digresión, dice el maestro. Ya, a ver si el maestro nos puede decir dónde está la digresión. ¿Qué es una digresión? La digresión vendría a ser aquella idea que forma parte del texto en la que se habla de otro tema. O sea, ¿cuál de las oraciones estaría hablando de otro tema? No hay digresión, ¿no es cierto? No hay. Todo habla sobre el proyecto que van a presentar. No hay digresión. Entonces, por lo tanto, la C no podría ser. Muy bien. Y entonces la C no podría ser. La falta de conectores entre ideas. ¿Ustedes creen, maestro, que le falta conectores? ¿Qué dicen? ¿Le falta conectores? Sí. Ya, ¿dónde le falta conectores, maestro? Cuéntenme. Lo reemplazó por los puntos. Muy bien, excelente, maestra Yesenia. Así es, en este texto, el estudiante ha reemplazado por puntos el uso de los conectores. Exacto. Aquí, por ejemplo, le falta un conector. Ujú, aquí le falta un conector. Entonces, entre la coma y los conectores, ¿cuál es lo que debe priorizar? Los conectores. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta es la B. Ujú. Miss, Sí, maestra, dígame. disculpe, considero que en este caso es cierto, lo que tiene que priorizar es los conectores, pero Ujú. hay ocasiones en las cuales la coma puede cambiar el sentido de un texto. Entonces, dependiendo del caso, podríamos también tomar como referencia la coma como prioridad, ¿verdad? A ver, O siempre va a ser los conectores como la prioridad al momento de la redacción. a ver, estoy recordando algún caso en el que la coma traiga efectos, digamos, de no comprensión. Mm, Por la coma vocativa, por ejemplo. por una coma, podría ser por una coma vocativa, ¿no? Podría ser, sí, sí, podría ser, pero Ok. en los exámenes, por lo menos que hemos revisado, no se ha dado ese tipo de, digamos, de pregunta en la que la coma se tome como prioridad, ¿no? Generalmente en las preguntas de casuística se le da prioridad a la coherencia y a la cohesión en la mayoría de los casos. Si no está ninguna de la coherencia y la cohesión, y está la parte ortográfica, está la parte de la puntuación, entonces ahí sí, de repente podríamos elegir una de ellas, ¿no? Pero es bien difícil que apareciendo conectores y coherencia, darle prioridad a las comas, ¿no? Muy difícil, pero no podemos decir que no se pueda dar, ¿no? Pero como le digo, siempre hay que tratar de priorizar las propiedades del texto, que es coherencia, cohesión y adecuación. Y si lo ponen en una de las alternativas es por algo, ¿no? Por algo. Muy bien, 7. El docente desea reflexionar sobre la importancia del propósito de su texto.
¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada, estimados maestros? A, B o C. B o C. ¿Mm? B, me dicen por acá. B, B, muy bien. ¿Qué nos dice la B? Solicitarles que comenten sobre la intencionalidad del tipo de texto que han escrito. No tiene que decirle nada. Claro, solicitarles que comenten sobre la intencionalidad del texto que han escrito y qué es lo que ellos desean lograr con la presentación de ese folleto. Muy bien, entonces lo que la maestra le está pidiendo es que ellos comenten, que den sus impresiones, ¿no? No les dice lo que tienen que hacer, como sucede en la A o en la C, ¿no? Por lo tanto, excelente maestro, la respuesta es la B. 8. El docente solicita que los estudiantes opinen sobre la redacción del texto y estas son sus observaciones. ¿Qué comentario evidencia el aspecto formal en el texto? ¿El de Ana, el de Berta o el de Carlos? A, B o C. Muy bien, tenemos una respuesta. Muy bien, tenemos 4 respuestas. Muy bien. Entonces, uy, también tenemos A, B y C. Ya está. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ujú. Entonces, estimados maestros, recordemos los aspectos formales. Ujú. Y la A y la B son aspectos formales, ¿ya? Ujú. A ver, el uso de conectores no formaría parte de, digamos, de la parte del aspecto formal. Entonces, la C lo descartamos, ¿no? Como habíamos conversado en anteriores sesiones, son muchos los criterios que conforman el aspecto formal del texto. Ahí van a poder encontrar información sobre aspectos formales tales como la sangría, los márgenes, eh, los signos de puntuación, tenemos las letras mayúsculas, minúsculas, las letras en negrita, las letras cursivas, subrayadas. En el examen, estos exámenes de nombramiento, claro, la C es cohesión. En los exámenes de nombramiento, lo que se ha observado es que cuando se habla del aspecto formal,
se habla sobre todo de la tipografía de las letras, si está en negrita, si está subrayada, si está en cursiva, si está en mayúscula, minúscula. También se habla de entre los signos, se habla de las comillas, se habla de los paréntesis, pero no se habla de las reglas de tildación. En los exámenes de nombramiento no se incluye a las reglas de tildación como parte del aspecto formal, sino que se le considera parte de la normativa, de las reglas que debemos tener para poder, en este caso, tildar. Entonces, por lo tanto, la respuesta vendría a ser la A. Ujú. Ahora, ¿por qué no se considera a las tildes como el aspecto formal? Porque la comprensión del texto se da mediante el aspecto formal y mediante el aspecto del contenido. Yo comprendo el texto cuando lo leo, saco el tema, los subtemas, la idea principal, o sea, me refiero al contenido. Pero también cuando leo el texto, los aspectos formales me ayudan a poder trabajar la comprensión. ¿De qué manera? Si yo estoy leyendo un texto y veo una palabra en mayúscula, entonces entiendo que el autor está tratando de resaltar esa palabra por algo, o sea, me está dando una información de algo. Si yo encuentro una palabra entre comillas, entonces el autor me está dando una información de algo. Me está diciendo que esa palabra es irónica, o sea, algo me está diciendo. Pero no sucede lo mismo en la tildación. O sea, si yo tildo no tiene una palabra, no me aporta información para la comprensión del texto, como si lo aporta una letra que está en negrita, porque el autor lo pone por algo, no es de la nada. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la A. Muy bien. Última lectura. En el marco de las Olimpiadas Escolares de la IE, los estudiantes de segundo grado están interesados en buscar información sobre los deportistas más destacados en el Perú. En este contexto, el docente les propone leer el siguiente texto sobre la atleta Gladys Tejeda. Ahora sí, maestro, ¿quién me va a apoyar en esta lectura? ¿Quién me quiere apoyar en esta lectura? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Voy a hacer un sorteo ahora. ¿Desea ¿Quién va que a yo leer? lo lea? Yo lo puedo leer. Ah, maestra Melissa, muchas gracias. Adelante, por favor. A ver, un ratito dice, a ver, dice, Gladys Tejeda se inició como una deportista aficionada. A ver, ella se levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr en su natal Junín. Demoraba 1 hora y media en retornar a casa. En realidad, iba a todos lados corriendo, hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Una mañana del año 2000, cuando tenía 15 años, Gladys vio las Olimpiadas por televisión. Durante la transmisión hubo un hecho que la sorprendió: la poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Mientras Gladys miraba el televisor, se iba elaborando en su interior la meta más importante de su vida. Esa mañana no imaginaba que 12 años después la alcanzaría. En 2009, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys dio un giro, pues el Instituto Peruano de Deporte, IPD, la reclutó para que represente al país en maratones internacionales. Su primera gran prueba fue en Bogotá 2010, donde corrió
la media. Muy bien, maestra. A ver, vamos un ratito a pasar. Ya está. Continúe, por favor. Donde corrió a ver un ratito, donde corrió la media maratón de 21 kilómetros debe ser. En Ujú. adelante cosecharía varios logros, entre los cuales destacó la obtención de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del año 2013. Sin embargo, recién en 2012 Gladys clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, dice, para obtener el cuarto lugar en la Maratón Internacional de Seúl, dice Corea del Sur, con un tiempo aproximado de 2 horas y 32 minutos. En esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana, capitaneando a la delegación nacional. Muchas gracias, estimada maestra. Gracias por su apoyo. Muy bien. Entonces, luego de leer sobre nuestra atleta Gladys Tejeda, vamos a responder las preguntas. 9. El docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para lograr este propósito? A, B o C. Ya hemos conversado sobre la parte de la deducción. A ver qué tal nos va ahora. Ya tenemos 4 respuestas. B, muy bien, tenemos la B. Ujú. Muy bien, estimados maestros. Entonces, acá sí, creo que no hay ninguna duda. La respuesta vendría a ser la B. Y también por ahí ya se me adelantaron y me dijeron, creo que la A y la C eran literales, ¿no? La maestra Lucero, por ejemplo, aquí nos dice, la respuesta a la 1 es que le sorprendió la poca cantidad. Ah, muy bien, la maestra ya nos está dando la respuesta, excelente. Ujú. Muy bien. Entonces, sí, pues en el caso de la A y de la C son preguntas literales, porque lo podemos encontrar. Y la respuesta de la 3 es en los Juegos Bolivarianos, como bien nos dice la maestra Lucero. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. 10. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A, B o C. A, B o C. Muy bien, tenemos las respuestas en este momento. Uy, tenemos la C. Bien, maestros. Muy bien. Y sí, pues efectivamente vendría a ser la C, ¿no? En la C se está buscando la parte de la reflexión. Y en la actividad A y en la actividad B, maestros, que si no se está trabajando en la reflexión, se debería estar trabajando en la parte literal e inferencial. Muy bien, la A, ¿cuál sería? ¿Inferencial o literal?
Inferencial, excelente. Cuando le pedimos a los estudiantes que trabajen en sentido figurado, entonces estamos trabajando la parte inferencial. Y en el caso de que ellos hagan una línea de tiempo, ¿es un nivel inferencial o literal? Muy bien, a ver qué nos responde. Literal, muy bien, excelente, estimados maestros. Bien, bien. Vamos entonces con la última lectura. A ver, ahora, ¿quién se anima a leer esta lectura? Somos 22 maestros en estos momentos conectados. A ver, ¿quién se anima a leer? A ver, ¿quién dijo yo? Hace un momento creo que era... Maestra, Ajá. sí, ojalá se escuche porque hay un poco de ruido en mi casa. Está bien, maestra, excelente. No, no, al contrario, no se escucha nada. Ok, Adelante, por favor. gracias. El barco fantasma. Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma en misteriosos tratos con la sombra. Siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. El interior también es extraño. Sus mesas son en realidad enormes tortugas, sus hamacas son grandes anacondas, sus bateles son caimanes gigantescos. Sus tripulantes son bufeos vueltos hombres, a tales cetáceos llamados también delfines o botos. Nadie los pesca y menos los come, porque son animales mágicos. En efecto, el bufeo vuelve ese hombre y se cuenta que en la ciudad de Iquitos ha concurrido alguna vez en los bailes, enamorando a las hermosas. Okay. El barco fantasma está, pues, tripulado por bufeos. Un indio del Alto Ucayali vio la misteriosa nave no hace mucho. Sucedió que tal indígena, perteneciente al pueblo de los Chipivos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos, ya oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegaban o navegan por esas aguas. Llamáronlo desde el barco a voces, ofreciéndole comprar plátanos, y como le daban un buen precio, vendió todo el cargamento. El chipivo limitóse a alcanzar los racimos y ni sospechó qué clase de nave era. Pero no bien había alejado su canoa unas brazas, oyó que en el interior del barco salía un gran rumor y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y se hundía, iluminando desde dentro de las aguas, de modo que dejó una estela rojiza unos instantes hasta que todo se confundió con la sombría profundidad. De ser barco igual que todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento. Ninguno lo hizo, era el barco fantasma. Gracias, maestra. Muy amable, gracias. Sí, también. Es que esta es una fábula de cielo alegría, porque recordemos que en aquella época le daban prioridad a los escritores peruanos en los libros de Bruño. Muy bien. Pregunta 12. El docente busca que los estudiantes localicen información explícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es la más adecuada, estimados maestros? Estamos hablando de literal. Muy bien. Nos dice. ¿Así, maestro Luis Martín?
Solo Ure. Ah, sería cuestión de buscar. ¿Ah? Hay que buscar. Muy bien, nos dice 12A. ¿Qué nos dicen los demás maestros? Ujú. La A es literal, nos dice ya. Ahí vamos a ver. Ujú. Y la B y la C, ¿qué sería entonces? Ujú. La C es literal. Ya, muy bien. No se preocupen que ahorita vamos a ir al texto. Lo importante es que ustedes compartan sus respuestas. Muy bien. A ver, ¿qué nos dicen nuestros maestros? Entonces vamos a revisar el texto para poder salir de las dudas. Ujú. A ver, el mouse que no me quiere hacer caso. A ver dónde está este mouse. Y ahora sí. Muy bien. Pregunta 1. Según el texto, ¿por qué los delfines son considerados animales mágicos? Muy bien. Estamos por acá. A tales cetáceos, llamados también delfines o botos, nadie los pesca y menos los come porque son animales mágicos, ¿no? ¿Por qué los delfines son considerados animales mágicos? Ujú. ¿Cuál sería la respuesta en este caso, maestros? ¿Por qué los delfines son considerados animales mágicos? A ver, vamos pensando, vamos pensando. Ah, porque se convierte en hombres, muy bien. Entonces acá está la respuesta, ¿no? Porque se convierte en hombres. Ya está, muy bien. Dice, sus tripulantes son bufeos, ¿no? A- son bufeos vueltos hombres. A tales cetáceos, llamados también delfines, botos, nadie los pesca, ni no los come, porque son animales mágicos. Entonces la respuesta es, ¿por qué son animales mágicos? Porque son bufeos vueltos hombres. Ya está. En el texto, ¿por qué la embarcación se le conoce como el barco fantasma? Si nosotros vamos leyendo todo el texto, no vamos a encontrar específicamente por qué se le llama un barco fantasma. Solamente aquí no, era un barco fantasma. Y ahora, este enunciado es como una conclusión de todo lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, por lo tanto, sería una pregunta inferencial, ¿no? Porque no explícitamente no me dice por qué es un barco fantasma. ¿Por qué los tripulantes del barco no se arrojaron al mar cuando el barco se hundió? Aquí está, ¿no? Ujú.
oyó que del interior del barco salió un gran rumor y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante, descendía iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó una estela rojiza, hasta que todo se hundió con la sombría profundidad. De ser barco igual que todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, ¿ya? Pero no te dice en sí por qué los tripulantes del barco no se arrojaron. Entonces también estamos ante una pregunta inferencial, ¿no? Que, eh, tendríamos que inferir para hallar la respuesta. Entonces, por lo tanto, la respuesta vendría a ser la 13. El docente pide a los estudiantes que realicen comentarios sobre la leyenda. A continuación se presentan 3 estudiantes. Ahí vamos. Alina, Bruno y Carlos. ¿Qué comentario, maestros, evidencia una reflexión sobre los aspectos formales de la leyenda? Alina, Bruno o Carlos. Bien. La A no es. Ujú. La A no es el correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, pues definitivamente creo que aquí todos coincidimos en que la respuesta vendría a ser la A. En la 12, estimada maestra, la respuesta fue la A. Y acá también vendría a ser la A. Ya que Alina dice, me parece, está sacando una conjetura. Bruno dice, no sabía que los delfines eran mamíferos. Y eso que los he visto muchas veces cuando he ido al zoológico de mi casa. Y Carlos, en la leyenda hay varias cosas que son mágicas. Las tortugas se convierten en mesas y las anacondas en hamacas, ¿no? Ambos están sacando una conclusión de lo que han leído, trabajando la parte inferencial. Muy bien. Muy bien, estimados maestros. Hemos terminado porque quiero darle paso a poder dialogar sobre este video que vamos a ver a continuación, en la que se tocan conceptos muy importantes sobre la planificación que nosotros hacemos a diario y sobre todo porque también pues son conceptos que están presentes en el temario para el examen de nombramiento 2024. Entonces vamos a ir viendo el video, vamos a ir pausándolo para poder comentarlo y ustedes también puedan, a partir de su experiencia en el aula, también puedan ir realizando algunos aportes, ¿no? Entonces empezamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, algo. Ah, sí, sí, se escucha.
De acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas, el docente debe diseñar y organizar situaciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Esta situación debe ser significativa, es decir, debe despertar el interés de los estudiantes y motivarlos a actuar para responder. Se le denomina significativa porque les plantea un reto relacionado con algo que les es conocido y próximo, con algo que les concierne y les interesa. Es así que pueden conectar espontáneamente sus saberes previos con la nueva situación. Posibilita que ellos pongan en juego sus competencias e incluso avanzar hasta niveles de desarrollo mayor al que ya tenían. Por eso, es necesario que tengan la oportunidad de afrontar continuamente situaciones retadoras, reales o también simuladas, pero factibles de producirse en la realidad. ¿De dónde extraer ideas de situaciones significativas? Pues de hechos, experiencias y circunstancias de la vida diaria de los estudiantes. Situaciones en las que se sientan personalmente involucrados y que tengan un significado especial para ellos. Los estudiantes se comprometen más en la respuesta a una situación significativa si tienen claro qué se busca, qué se hará, cómo y para qué. Más aún, si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus tareas y si participan de la planificación de la actividad. Muy bien, entonces vamos a pausarla aquí. Las situaciones significativas, estimados maestros, son construcciones que, como lo hemos visto en el video, parten de una realidad o también pueden ser simuladas, pero tienen que tener un referente en la realidad. Ahora se nos pide en nuestras sesiones de clase que incluyamos situaciones significativas. En el caso del área de comunicación, esto no es nada complejo, porque las situaciones significativas son situaciones comunicativas, son prácticas del lenguaje que nosotros tenemos que desarrollar sí o sí en clase, ¿no? Entonces, estimados maestros, antes de continuar, yo quisiera que ustedes me digan qué características debe tener una situación significativa a partir de la experiencia que ustedes tienen, porque también tengo entendido que en muchos colegios se está trabajando este año como parte del plan colegiado situaciones significativas. El año pasado fue retroalimentación y ahora se está trabajando justamente este punto, ¿no? De situaciones significativas. Entonces, a partir de las capacitaciones que seguramente han recibido por parte de sus coordinadores, sus directores en las horas colegiadas, díganme por favor qué características tiene una situación significativa. Sobre desarrollar sus creencias y sus costumbres. Muy bien, gracias maestro Luis, excelente. Debe responder a los intereses y al contexto de los estudiantes. Muy bien. Muy bien, excelente maestro. ¿Qué más? ¿Algún maestro que pueda dar otro aporte? Ujú. ¿Hay- ¿Alguien más? Tiene que ser problemas de su realidad. Muy bien, maestra Gladys. También se indica que puede ser oportunidades también, ¿no? Problemas y oportunidades. Debe ser colectivo y útil. Muy bien. Debe tener claro las competencias y capacidades.
En el caso de la situación significativa, siempre termina con una pregunta que te lleva hacia el reto que van a realizar, ¿no? Claro, el docente tiene que tener claro las competencias y las capacidades, es decir, su propósito al momento de elaborar la situación. O sea, previo a, tiene que tener en claro cuál es su propósito, cuáles son las competencias, las capacidades, los desempeños que va a aplicar en ese logro del aprendizaje. Pero eso es antes de. Ujú. Las clases es más o menos cuando se encuentran situadas de acuerdo al tema. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, estimados maestros, lo que ustedes acaban de decir es cierto. Esas son las características que debe tener una situación significativa. Y ahora, a veces decimos de dónde sacamos la situación significativa. Entonces, hay no fue la palabra. Em, no puedo decir herramientas, son muchos los documentos, mejor dicho, son muchos los documentos de la planificación que hacemos antes de la llegada de los estudiantes que nos permiten poder empezar a construir las situaciones significativas. Tenemos el PI, ¿no? En el PI se pueden determinar cuáles son los problemas que se puede dar en la comunidad educativa, cuáles son las oportunidades que hay, las fortalezas, las debilidades. El PI es un documento en el que tiene que haber esa información y me va a permitir a mí poder, a partir de ello, construir una situación significativa. ¿Qué otro documento me da luces para poder crear una situación? Los reportes del departamento de TOE, ¿no? Ya que anualmente se hace un informe psicopedagógico por parte de los tutores, quienes hacen un informe del salón, del aula, de la sección, ¿no? Y eso también es necesario que el docente lo revise, ¿no? Eh, ¿Qué otra forma? También dialogando con los estudiantes, ¿no? En los primeros días se dialoga, se conversa, y de esa manera también uno puede empezar pues a construir las situaciones significativas. Ujú. Muy bien. Como ya lo dijeron también ustedes, maestros, el generar situaciones significativas, el TOE no va a cambiar de nombre. ¿No va a cambiar o va a cambiar? Entonces, como ustedes bien dijeron, las situaciones significativas generan ese interés en el estudiante, ya que se está hablando de un tema que a él le concierne, le interesa, entonces le va a tomar mucho más interés a lo que se va a realizar, ¿no? Obviamente si es algo retador, pero si solamente le vas a tomar una práctica de comprensión lectora, no lo va a ver, digamos, como algo que lo puede a él retar, ¿no? Quizás le quite el interés. Entonces, el producto también es muy importante eh, trabajarlo a partir de la situación significativa. Muy bien, seguimos viendo el video entonces. Partir de lo que el estudiante ya sabe, conocimientos, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades, consiste en recuperar y activar este saber a través de las preguntas o tareas. Estos saberes previos son determinantes y se constituyen en la base del nuevo aprendizaje. Mientras más relaciones con sentido establezcan los estudiantes entre sus saberes previos y los nuevos aprendizajes, más significativas serán estas adquisiciones. Muy bien, entonces, antes de pasar al conflicto cognitivo, los saberes previos, su mismo nombre lo dice, ¿no, maestros? Son esos saberes que ya el estudiante trae consigo por parte de su entorno. Entonces, si yo en mi situación significativa toco un tema que forma parte de sus saberes previos, entonces estoy encadenando ya situaciones que me van a permitir realizar un conflicto cognitivo y poder realizar todo el proceso para llegar a mi producto que va a evidenciar el logro de mi estudiante. Entonces, es muy importante que yo recoja saberes previos al inicio de una clase, ¿no? Eso es muy, pero muy importante.
porque a veces el docente se proyecta hacia una meta, pero cuando empieza a recoger los saberes previos se da cuenta muchas veces de que no va a poder llegar a esa meta y tiene que reformular en ese momento. Entonces, es muy importante al iniciar trabajar los saberes previos. Se genera el conflicto cognitivo en el aula cuando una idea, una información o un comportamiento contradice y discute las creencias de los estudiantes. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de creencias de la persona. Esta desarmonía logra impulsar a las personas a la acción cuando toca sus intereses. Luego, se sienten motivadas a poner en juego sus diversas capacidades en búsqueda de una respuesta. En todo proceso de desarrollo de competencias, Aprender y hacer son dos caras de la misma moneda. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, el conflicto cognitivo va relacionado también con los saberes previos, ¿no? Yo recojo los saberes previos para saber cuál es la información que el estudiante tiene sobre lo que yo voy a trabajar. Entonces, yo le planteo algo nuevo, algo novedoso. Y de esa manera el estudiante puede enganchar al estudiante porque lo va a ver como un reto. Por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser un conflicto cognitivo? El pedir a los estudiantes que realicen una poesía coral, por ejemplo. Recojo los saberes previos sobre cuánto saben de poesía y seguramente van a decirme pues que la poesía o la declamación, mejor dicho, ya la declamación, tiene que mover las manos, no lo hace una sola persona, ¿no? Pero cuando se le propone una poesía coral, entonces quizás para el estudiante es algo nuevo y eso, es algo nuevo, va a producir un conflicto en el estudiante. Como bien lo dice el video, una desarmonía. Entonces, es ahí, en ese momento en que el docente tiene que aprovechar ese conflicto para proponer el reto y buscar que el estudiante se enganche con ese propósito. Y de esa manera se empieza recién el trabajo. ¿Sí? ¿Algún otro aporte, estimados maestros, que deseen dar sobre el conflicto cognitivo? ¿Algún otro aporte, de repente alguna experiencia con respecto al conflicto cognitivo? Ninguno, está quedando claro entonces. Ya, perfecto. Entonces sigamos. Ujú, ujú. Maestra, en el material que nos comparte, se les comparte todo el PPT, estimados maestros. Ese mismo PPT que yo estoy manejando, ustedes lo abren y ahí va a estar el video. Sí, no hay problema. se trata de situarse en contextos reales o simulados, poniendo en juego los propios conocimientos y habilidades, reflexionando la experiencia, indagando, reuniendo información, discutiendo posibilidades y ensayando soluciones. Es en la acción que surgen en la mente de los estudiantes diversas interrogantes, la necesidad de conocer más, de informarse, de indagar. El trabajo cooperativo es el que permite realizar ciertas tareas a través de la colaboración, aprendiendo unos de otros. Esto supone poder avanzar del trabajo grupal espontáneo, donde puede haber muchos desacuerdos y baja productividad, a un trabajo en equipo, donde sí se observe cooperación entre sus miembros, complementariedad en los roles que asumen y capacidad para autorregularse. Por eso, el trabajo cooperativo es vital para el desarrollo de competencias.
El pensamiento complejo supone aprender a ver el mundo no como una entidad fragmentada, sino como un sistema interrelacionado cuyas partes se vinculan entre sí de diferentes maneras. Precisamente, el desarrollo de competencias requiere analizar cada situación relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. Requiere asimismo la complementariedad entre las distintas áreas curriculares. Construir un conocimiento nuevo va más allá de poseer un determinado saber. Supone poder transferirlo y aplicarlo de manera pertinente en situaciones nuevas para crear una respuesta original. Es por eso que los conocimientos en particular necesitan aprenderse indagando, produciendo y analizando información, motivados por la necesidad de dar respuesta a un desafío. Para un maestro, el error no debiera ser solo una señal de confusión o deficiencia en el aprendizaje. Puede ser más bien una oportunidad. Esto se logra cuando en vez de corregir, posibilitamos la reflexión en el estudiante y la revisión de la tarea realizada. Para eso, nos valemos del diálogo, como hizo Samuel, y revisamos todo el proceso para detectar cómo es que llegamos al error. De esta manera, si el diálogo ha sido bien llevado, los propios estudiantes descubrirán por sí mismos por qué se equivocaron y qué deben corregir, y rectificarán no por obediencia a su maestro, sino por propia convicción. La mediación supone acompañar al estudiante desde su nivel actual de posibilidades hacia un nivel superior, hasta que llegue el momento en que el estudiante pueda hacerlo mejor sin ayuda. La mediación exige al docente una conducción cuidadosa, respetuosa, atinada, una observación atenta al desempeño de sus estudiantes. Le exige también la capacidad de proponer tareas retadoras que le vayan presentando distintos niveles de dificultad. Muy bien, estimados maestros. Entonces, muy interesante todos los puntos que se ha tocado en este video. Ah, y la maestra nos ha mandado el enlace. Gracias, maestra Lucero. Muy interesante. Vamos a ir rescatando algunos puntos, ¿sí? Antes que nos dan el tiempo. Uno de los puntos importantes que también aparece en el temario es el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo colaborativo, como también ya lo mencionaron, es súper importante dentro del proceso que los estudiantes van a tener que seguir para el logro del propósito de aprendizaje, ya que ya que a nosotros los maestros proponerles eh, trabajos retadores, es en equipo que los tienen que solucionar, ¿no? Pero si dejamos de repente trabajos de un bajo nivel, entonces no vamos a necesitar definitivamente trabajar en equipo porque individualmente lo pueden hacer. Pero la idea es que empiecen a trabajar en equipo, que la clase en sí se vuelva un laboratorio de investigación, en la que haya grupos en los que estén investigando y desarrollando lo que se les ha pedido. No se está dejando ya de priorizar aulas individuales, ¿no? Con estudiantes que trabajen de forma individual, sino que se propone hacer todo un trabajo colaborativo. Ujú. Muy bien, estimados maestros, ¿qué otros puntos ustedes pueden rescatar de este video? ¿Qué otros puntos interesantes pueden rescatar este video que hayan tomado nota? Ujú. ¿Ninguno? Entonces, no creo que muy bien, el error también, sí, excelente. Somos los propios maestros quienes tenemos que aprender del error y de esa manera darle al alumno la suficiente confianza para que pueda
y el mismo realizar su retroalimentación. Es un punto muy importante. Gracias, maestra. Muy bien. Muy bien, estimados maestros. Me imagino que ya estamos viernes y desean descansar. Hemos terminado entonces nuestra sesión por el día de hoy. Espero de corazón que pasen ustedes un bonito día del Padre, estimados maestros, al lado de sus familias. Y el día martes estamos retomando nuestras sesiones, ¿sí? Con mucha energía. Así es. Hasta en los mismos procesos hay que hacer trabajo colaborativo, maestra Lucena. Ujú. Ya, maestro Luis, vamos a pedirle al coordinador de nuestra asociación Amauta que les pase los exámenes para que ustedes puedan ir practicando también. Gracias, maestro. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Gracias, maestra Gladys. Buenas noches.